19:04. Hoy es sábado 21 de junio y rendimos homenaje aquí en Telediario a todos los padres de nuestro país por su esfuerzo diario. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por construir un país mejor a través de sus hijos. Así iniciamos. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. El proceso eruptivo del volcán Sangay, las fuertes lluvias y la destrucción de la vía Macas-Puyo cierra este tramo vial en Macas, en la región amazónica. Este domingo se celebró el Día del Padre, un momento especial de unión en familia y en confinamiento. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario incorporó más médicos y enfermeras para ampliar su capacidad para los pacientes leves y moderados de COVID-19. Se aceptan medidas cautelares que solicitó la Defensoría del Pueblo en contra de CENEL por el cobro excesivo en las planillas durante la emergencia sanitaria. La Organización de Estados Americanos OEA alerta sobre el reclutamiento de menores de edad de Venezuela y Ecuador a ser parte de grupos armados ilegales. En lo internacional, España deja atrás el confinamiento y recibe a los primeros visitantes del espacio Schengen. Comenzamos este domingo con las noticias de su interés y le contamos que 17 detenidos en los allanamientos de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía fueron procesados por delincuencia organizada en las investigaciones de una red de corrupción en hospitales públicos. Luego de más de 7 horas de audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías penales del Guayas dictó orden de prisión preventiva contra 13 personas y medidas sustitutivas para otras 5 procesadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada dentro de la investigación de una presunta red de corrupción al interior de hospitales públicos. Iba contra 13 personas que pidió la Fiscalía la prisión preventiva y se dio medidas alternativas que pidió la prisión preventiva contra otros 4 imputados por el delito de delincuencia organizada. La diligencia se desarrolló en la Unidad Judicial Norte Albán Borja de Guayaquil. Fueron un total de 48 allanamientos que hizo Fiscalía en Quito, Durán, San Borondón y Guayaquil, entre domicilios y el Hospital Guayaquil, donde se detuvo a 5 funcionarios. 2 personas, médicos detenidos, como el director de UCI y la directora de nutrición, que no tienen nada que ver con contratación pública, que no firman ningún contrato. La fiscal a cargo es Claudia Romero, la misma que lleva el caso de peculado en que se vincula a Daniel Salcedo. Los abogados de varios procesados rechazaron el dictamen. Fiscalía solicita audiencia y formulación de cargos por asociación ilícita y termina formulando cargos por delincuencia organizada, sin establecer cuáles son los elementos fácticos o cuáles son los elementos investigativos que la llevan a concluir en esta formulación. Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía constan contratos, validación de movimientos financieros del SRI y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Según las investigaciones, los procesados habrían adquirido insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y otras personas que formarían parte de esta estructura. La instrucción fiscal durará 90 días. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y se dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo y grillete electrónico para Jocelyn Mieles, investigados por fraude procesal. Pese a que la defensa de Daniel Salcedo pidió el diferimiento, este fue negado y tal como se tenía previsto este viernes se instaló la audiencia de formulación de cargos por el delito de fraude procesal, donde se investiga a Salcedo Bonilla y su pareja Jocelyn Mieles por inducir a engaño a las autoridades al intentar fugar a Perú. La jueza Mónica Caicedo dictó prisión preventiva para Salcedo. Mi defendido no está en capacidad para afrontar procesos penales por estar obviamente inconsciente, ¿no? Intubado y en estado de coma inducido. Mientras Jocelyn Mieles deberá usar grillete electrónico. Le han impuesto a Jocelyn la medida de presentarse a la Fiscalía una vez por semana, conociendo a la señora jueza de que Jocelyn vive en otra provincia, en otra ciudad. Se le impuso la de salir del país
y la del grillete electrónico. La audiencia se realizó en la Unidad Judicial Florida Norte de Guayaquil. La Fiscalía señala que la pareja habría incurrido en el delito al salir del país con destino hacia Perú de manera ilegal en la avioneta de propiedad de Alfredo Adún. En el mencionado viaje la avioneta se accidentó, por lo que Salcedo se recupera en el Hospital Guayaquil, donde permanece en un coma inducido. Existen citaciones a todos lados, menos a mi defendido en este caso, ¿no? Sabiendo públicamente dónde está, que todo el Ecuador sabe dónde está, en qué hospital, con 3 cordones de seguridad de policía. El delito de fraude procesal se castiga con pena de prisión que van desde 1 hasta 3 años de cárcel. Salcedo Bonilla también es vinculado al delito de peculado por venta de insumos médicos en hospitales del IES en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. En un operativo se detuvo a 3 personas involucradas en el asesinato de una ciudadana argentina ocurrido en marzo de este año. La Fiscalía dictó prisión preventiva y formuló cargos por asesinato. En operativos desarrollados por Policía y Fiscalía en los cantones de Santa Elena, Libertad y Salinas, se logró la detención de Darwin F., Viviana M. y Edwin M., quienes estarían involucrados en el asesinato de la ciudadana argentina Gabriela Pedraza, en la localidad de Vallenita. Tal es así que Darwin F. fue detenido y catalogado por Policía Nacional dentro de las investigaciones como el autor material de este hecho de sangre. De igual forma fue detenida Viviana R.M., quien conjuntamente con Eddie M. fueron las personas que existen sus suficientes elementos de convicción para poder esclarecer este hecho. La ciudadana argentina Gabriela Andrea Pedraza, de 50 años, fue reportada como desaparecida el pasado 3 de marzo a las 9:30 de la mañana. Una vez iniciadas las tareas de búsqueda, su cuerpo sin vida fue hallado al interior de la cisterna de la casa donde habitaba en el sector de Vallenita el 10 de marzo. El móvil del crimen habría sido pasional. Logramos identificar en tenencia de uno de ellos el teléfono móvil de quien presuntamente fue la ciudadana argentina en este caso. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la detención en redes sociales y mencionó el presunto autor material y 2 supuestos cómplices del femicidio de Andrea Pedraza han sido detenidos en las últimas horas. Tras la audiencia, se formularon cargos por asesinato y se dictó prisión preventiva para Darwin F. La pena, según lo establece el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, va de 22 a 26 años de privación de la libertad. Es de resaltar también que por la naturaleza de este procedimiento, al no ser flagrante, el plazo máximo de la duración de la instrucción fiscal es de 90 días y dentro de estos tiempos se podrá analizar vincular a otras personas que pudieran tener participación en el proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó el trabajo de la Policía Nacional en la captura de un sospechoso de femicidio. Escribió en su cuenta de Twitter: el cuerpo sin vida de Marlene Galarza fue encontrado la tarde de ayer y la policía capturó al sospechoso en Ambato. Resaltó que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Además, la secretaria de Estado informó que fueron detenidos en Manabí y Esmeraldas 2 ciudadanos de la lista de los más buscados, uno de ellos por asesinato y otro por femicidio. Y desde las instalaciones del ECU 911 en Macas, nuestra compañera Valeria Villarroel nos cuenta las novedades sobre la actividad y el proceso eruptivo del volcán Sangay y los efectos por la caída de cenizo. Veamos su reporte a esta hora. En estudios y amigos televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos en el servicio de emergencia ECU 911 de Macas, en la provincia de Morona, Santiago, uno de los puntos de monitoreo del volcán Sangay, cuyas, sumada esta actividad volcánica, las intensas lluvias, han causado graves problemas a familias que viven a orillas del río Upano. Nos encontramos con Luis Castillo, vocero de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, para que nos cuente cuál es la situación actual. Entendemos que está en alerta amarilla las zonas aledañas a este afluente. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, esta alerta amarilla está declarada desde el año pasado. Sí, se ha venido generando
generando algunas situaciones en torno a la erupción del volcán Sangay, que viene a ser el producto de los lahares secundarios, primarios y secundarios que descienden sobre el flanco suroriental. Y estos llegan hacia la cuenca alta del río Volcán, que es afluente del río Upano, y obviamente todo este material es trasladado y transportado a través de todo su cauce y viene generando cambios en su dinámica de direccionamiento, de movimiento del caudal, y ha venido afectando algunas poblaciones, a una población específicamente que es Playas de San Luis. En Playas de San Luis se han destruido algunas infraestructuras, una de esas es la escuelita y la cocina que funcionaba en este lugar. Sí, bueno, pero esta escuelita estaba fuera de servicio ya desde muchos años atrás, no estaba siendo utilizada, sin embargo hubo esa pérdida, ¿no? Se ha venido también generando la pérdida de una vía que conduce al Parque Nacional Sangay, al campamento. Sin embargo, ya el gobierno provincial de Morona Santiago, en conjunto con otras instituciones, están ya realizando una variante para que puedan acceder, ¿no? Familias evacuadas quizás en estas zonas aledañas que se asientan a orillas del río Upano. Al momento de Playas de San Luis existen personas que se han movilizado hacia otro sector, ¿no? En donde el gobierno cantonal pues, y también el Servicio Nacional ha venido realizando algunas acciones. Sin embargo, por el tema de la pandemia, pues muchas de estas se paralizaron, ¿no? Como Servicio Nacional estuvieron técnicos en la parte de acá, estuvo un hidrólogo, un edafólogo y un geólogo realizando algunos estudios, unas evaluaciones. Se tenía previsto también una nueva visita, sin embargo, como le indicaba, el tema de la pandemia pues pospuso muchas cosas, ¿no? Igual la acción del gobierno local también le ha complicado porque ya se estuvo realizando varias acciones, incluso se hablaba de una reubicación de las familias en otro sector, pero como son procesos un poco largos, esto se ha visto afectado y paralizado por el momento. Muchísimas gracias, Luis Castillo, de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros vamos a quedarnos aquí varios días porque vamos a recorrer la zona de amortiguamiento al parque, previo al ingreso del Parque Nacional Sangay. Este espacio, gran espacio, está cerrado. Vamos a ver también las afectaciones por el desbordamiento del río Upano, y nosotros en las próximas emisiones le vamos a detallar toda la información de lo que ocurre en esta zona en la provincia de Morona Santiago. El servicio ECO 911 monitorea el Coloso Sangay por 7 cámaras de videovigilancia. Esta es toda la información. Nosotros regresamos de estudios. Muy buenas noches. Gracias, Valeria. Y como lo explicó nuestra compañera, le contamos que un tramo de la vía Macas-Puyo se desplomó tras la creciente del río Upano. Las fuertes lluvias se llevaron una parte de la vía y la mesa del puente. La ciudad de Macas quedó incomunicada de manera parcial y el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, así como el alcalde de Morona, Franklin Galarza, hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones. Mientras tanto, se realizan las acciones para atender esta situación de emergencia. Escuchemos más. He pedido a la Policía Nacional que bloquee el paso desde la ciudad de Macas y desde la parroquia Sevilla Don Bosco, el norte del Puyo, porque estamos apenas a 2 metros de que las aguas del río Upano suban y se tomen la calzada. De hecho, el COE cantonal, el COE provincial, tiene que liberar los fondos necesarios. Tenemos que, en primer lugar, salvar vidas. Yo quisiera saber cómo está pasando en las comunidades que están muy cercanas al afluente, al río Jurumbuno, al río Upano, la comunidad de Playas de San Luis. Acá abajo, miren ustedes, allá hay asentamientos humanos, aquí viven alrededor de 50 familias. Y esto hay que hacer un llamado inmediato al cuerpo de bomberos, a la Cruz Roja, al sistema de riesgos, a todos. Nos debemos activar en este momento para precautelar en primer lugar la vida de nuestra gente. De su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió en su cuenta de Twitter que la creciente de algunos ríos amazónicos provocaron varias emergencias durante toda la jornada de hoy. Los COEs provinciales están activados para atender la situación, señaló la ministra a través de esta red social.
Y el presidente de la República, Lenín Moreno, también utilizó esta red social para enviar el siguiente mensaje. El incremento del caudal del río Upano ha provocado el colapso de un tramo de la vía Macas-Puyo. He dispuesto que el ministro Martínez se traslade de inmediato y supervise la instalación de un puente Bailey y los trabajos necesarios para recuperar la conectividad en la zona. Este mensaje en Twitter fue posteado hace pocos minutos y se acompaña con imágenes captadas por las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad EQ911. Revisamos otros temas. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario incorporó más médicos y enfermeras para ampliar su capacidad para atender a los pacientes leves y moderados de COVID-19. 40 personas fueron dadas de alta. Nuevos médicos y enfermeras apoyarán el trabajo en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Bicentenario en la capital. Hace un mes se postularon médicos jóvenes y fueron seleccionados. Como médico, sí, como todos, creo que tenemos un poco de respeto a este virus. Y siento que podríamos aportar bastante con nuestra profesión a ayudar a la salud de los ciudadanos de Quito que en este momento se encuentran con esta enfermedad. Al ingresar se les toma la temperatura y se les entrega su equipo de protección personal, que consiste en mascarillas y trajes de bioseguridad. Parte importante, tratar de brindar un poco de apoyo para poder solventar la emergencia que estamos cruzando al momento. Es una emergencia que es a nivel global y que si podemos brindar un granito de arena es algo que está bien para la ciudad, para el país. La coordinadora del Centro de Atención Temporal dijo que por el incremento del número de pacientes se decidió contratar más personal de salud para brindar un servicio adecuado. Pero ante la necesidad de todo el distrito metropolitano por el aumento de casos, se vio necesario también aumentar la capacidad de atención acá en el centro de atención, lo que llevó como resultado a requerir de más personal sanitario. No solo médicos, sino también enfermeras, auxiliares en los servicios de apoyo como laboratorio, como farmacia. Más de 100 pacientes leves y moderados de COVID-19 fueron atendidos en este centro y se ha dado de alta a alrededor de 40 personas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El Centro Comercial Chirillaco, ubicado en el centro de Quito, abrió sus puertas con medidas de bioseguridad que se cumplen desde el ingreso a las instalaciones. Las autoridades vigilarán que éstas se cumplan según lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para todo el sector comercial. En este momento, luego ya de 90 días, estamos haciendo la reapertura de nuestro centro comercial, tratando de reactivar la economía. Agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado el señor alcalde, a través de la Secretaría de Seguridad, a través de la Agencia Distrital de Comercio, a través del Cuerpo de Bomberos, a través de todas las instancias municipales que nos permitan fortalecer la economía de nuestros compañeros comerciantes. Nos sentimos más alegres porque nosotros vivimos de día a día y el trabajo es fundamental para llevar el sustento diario a nuestra casa. Acogido a la COE nacional, a la COE cantonal y el Instructivo General del Centro Comercial Chirillaco, que se ha construido de manera contundente para dar cumplimiento a las nuevas medidas de bioseguridad. Y mucha atención a lo siguiente: en Daule se detuvo a personas que participaron de una fiesta en una chiva. Algunas no guardaban distanciamiento y otras ni siquiera portaban mascarillas. Sin respetar distanciamiento y algunos sin mascarilla. Así se llevó a cabo una fiesta en una chiva en la que más de 20 personas circulaban por las calles del cantón Daule ingiriendo alcohol y escuchando música a elevado volumen. Todo esto quebrantando lo dispuesto por el COE nacional, pese a que es el único cantón de Guayas en semáforo verde. La ciudadanía ha rechazado el hecho. Realmente pienso que deberían de tomar un poco más de seriedad con el asunto y ser responsables, porque no solo se afectan ellos, también afectan a los demás y eso hace que no podamos salir de esta situación en la que nos encontramos actualmente. Según reportes de medios locales, la policía logró detener el vehículo cerca de las 21 horas de este sábado. Sin embargo, los sujetos no fueron detenidos. En un comunicado, el municipio de Daule exigió a la ciudadanía acatar las medidas de orden y se indica que las autoridades tienen el deber de castigar de forma rigurosa a los infractores. En un recorrido por algunas calles principales del cantón se pudo observar cómo algunas personas no usan mascarillas y pese a que este domingo el semáforo verde impide la circulación de vehículos con placas terminadas en 2, 4 o 7, más de un automotor igual circuló. Es muy preocupante este tema, además que todo debemos cuidar la salud ya que podemos contagiar a toda nuestra familia.
más que todo los niños pequeños, los adultos que son los más expuestos. El municipio de Daule informó que miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los operativos de control. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 19:24. Se aceptaron las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en contra de SNEL tras los reclamos por el cobro excesivo en las planillas durante la emergencia sanitaria. El vicepresidente Otto Sonnenhorstner informó de algunos beneficios para los usuarios. Las denuncias ciudadanas de cobros excesivos en sus planillas de energía eléctrica han continuado, especialmente en Guayaquil. Yo de luz pagaba 700 y algo más, sí. Ahorita salió la planilla de $942. En este marco, la Defensoría del Pueblo ha recibido 7.000 denuncias tan solo en Guayas, por lo que presentaron el pedido de medidas cautelares para los usuarios. Sea un juez constitucional el que diga no paguen hasta que se resuelva el problema de fondo, que es la medición correcta. Luego de esto, la Defensoría del Pueblo indicó en sus redes sociales que una jueza dictó sentencia a favor sobre el pedido de medida cautelar, dejando sin efecto la facturación emitida durante la emergencia sanitaria y evitando que se suspenda el servicio. Estas medidas se podrían solicitar en otras provincias que presenten reclamos similares. Yo normalmente estaba pagando cerca de $60. Ahora me pusieron una planilla de 80 y pico. Mientras, la Arconel emitió la resolución 004-2020, dando beneficios a 4.4 millones de usuarios divididos en 4 grupos. Los residenciales, por ejemplo, con consumos de energía que superen los 500 kilovatios hora por mes, pagarán una tarifa fija plana de 10.5 centavos por kilovatio hora. El vicepresidente Otto Sonnenhorstner se refirió al respecto en redes sociales y señaló que ningún ciudadano debe pagar más de lo que le corresponde. Los valores en exceso se devolverán mediante nota de crédito en las próximas planillas. El segundo mandatario señaló además que esta resolución aplica para todo el país a partir de los consumos de marzo y mientras dure el estado de excepción. No habrá cortes de energía ni interés por mora y pueden diferir pagos sin recargos. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Hasta el momento se tomaron 139.333 muestras. Se registran 5.040 pacientes recuperados, 13.701 casos con alta epidemiológica, 70.200 casos descartados, 50.640 confirmados y 4.223 personas fallecidas. Las provincias con más contagios son Guayas, 14.786, Pichincha, 6.053, Manabí, 3.761, Los Ríos, 2.074, El Oro, 1.790, Santo Domingo de los Áchilas, 1.707 y Azuay con 1.414. Importantes noticias se generan también en nuestras provincias. Le contamos, por ejemplo, que en Ambato 7 brigadas médicas tomarán 40.000 pruebas rápidas y PCR para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 y avanzar al análisis de un posible paso a semáforo verde. Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, busca mapear la ciudad para determinar los contagiados por coronavirus y mitigar el riesgo de que el virus avance. Arribaron a la ciudad 30.000 pruebas rápidas y 10.000 PCR, que fueron recibidas por el alcalde y los integrantes de la comisión especial que trabaja en la prevención de actos de corrupción. Acompañado para dar la credibilidad a la ciudad de Ambato, a los ciudadanos, sobre todo en lo que es la transparencia en las adquisiciones frente a esta pandemia que estamos acarreando en varios sectores del Cantón Ambato. 7 brigadas médicas integradas por un médico, una enfermera, un laboratorista, en coordinación con el Ministerio de Salud, se desplegarán a las 27 parroquias urbanas y rurales de la ciudad para la toma de muestras de forma gratuita a la población. Vamos a trabajarlo inmediatamente para cambiar una tónica que ha sido en el país, y es la de esperar a que la gente se enferme, a que la gente se contagie y puedan llegar a los centros hospitalarios de salud públicas o privadas. En los equipos de salud
que iniciarán su trabajo este lunes 22 de junio, participarán especialistas en estadística, quienes se encargarán de emitir informes semanales sobre la situación epidemiológica de la ciudad. El costo del proyecto es de $1.200.000. Incluye la contratación de 21 galenos para las brigadas médicas y el centro de atención temporal. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Nos vamos hasta Cotopaxi, donde ferias alternativas se desarrollan todos los fines de semana en los barrios de Latacunga para la venta directa de productos a un precio justo. A estos espacios solo puede ingresar una persona por familia y está prohibido la asistencia de adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Milton Tarco es uno de los productores que participa en las ferias alternativas que se desarrollan en cada barrio de Latacunga los fines de semana, como una medida para que no exista desplazamientos prolongados y se realice una venta ordenada con el distanciamiento y sin aglomeraciones. Un servicio, ¿no? O sea, para que no se acerquen al mayorista. En realidad vemos que si hay acogidas, más organización, estamos con todas las medidas de seguridad. Todos nuestros ahorritos ya se terminaron. Entonces hemos visto la manera posible de esta manera apoyar a nuestras comunidades, a nuestros moradores. La capital de la provincia de Cotopaxi supera los 400 casos de COVID-19 y para evitar el incremento de la velocidad de los infectados, el Cabildo implementó esta iniciativa en la que los visitantes deben acudir con mascarilla, solo una persona por familia. Está restringido el paso de habitantes con sintomatología respiratoria, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas. Las crisis nos ahondan, la economía, la cuestión social, pero que esto más bien nosotros lo tomemos como una oportunidad, que los productos garanticemos que han sido cuidadosamente tratados. Más de 70 comerciantes y productores, desde frutas, legumbres, verduras. Tenemos harinas, tenemos plantas. Preste atención a los lugares en los que se realizarán las ferias alternativas para esta semana. Lunes 22 de junio, en el Estadio de Locoa de La Laguna. Miércoles, Barrio Las Parcelas, Parroquia 11 de noviembre. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En medio de la emergencia sanitaria, las familias se unen para apoyar a los vecinos que no tienen alimentos. En Durán, por ejemplo, se repartieron 5.000 raciones con esta iniciativa solidaria. El lema es compartir con adultos mayores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos para que los alimentos no falten en la mesa de las familias. La iniciativa está encabezada por futbolistas de la Liga Barrial de Durán en la provincia del Guayas. Empezamos primero a repartir banano verde y cloro. 5.000 raciones han repartido en los barrios. Este es un sector urbano marginal. No tenemos el agua. Es muy escaso acá el agua, solamente por tanqueros. Tenemos la energía, pero muy cara. Calles aquí son puro polvo. Las ayudas también se han plasmado en fumigaciones de las viviendas, pues el dengue es otra enfermedad que amenaza. Hasta la fecha se registran 10.755 casos en el país. Las provincias con más contagios son Guayas y Manabí. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el municipio de Cuenca donó alimentos al Bioparque Zoológico Amaru y se coordinan con los mercados de esta ciudad para que cada semana puedan entregar vegetales y granos para los animales que viven ahí. Ciervos, osos, pumas y aves son solo algunos de los 1.400 animales que viven en el Bioparque Zoológico Amaru, ubicado a 10 minutos del centro de Cuenca. La pandemia mermó sus ingresos, dado que no se puede visitar el lugar. Para poder mantener esos costos de alimentación que son súper altos acá en el Bioparque Amaru, cuando hablamos de sostener a 1.400 animales que están bajo nuestra responsabilidad. En coordinación con representantes de los mercados 10 de agosto, 9 de octubre, 12 de abril, entre otros, se harán las entregas al Bioparque Zoológico Amaru. Junto al alcalde de Cuenca llegaron al bioparque en camionetas, granos, vegetales y cárnicos, a este lugar donde habitan animales silvestres, la mayoría de ellos rescatados. Entreguen sus productos, unos productos que no es que estén descompuestos, sino son productos que de pronto ya no se van a vender y tampoco se van a botar. Y los animalitos que están en el Zoológico Amaru también son parte de nosotros, de los ciudadanos. El proceso continuará según confirman las autoridades. Estos animales en medio de su encierro deben alimentarse y ser cuidados por los seres humanos. La intención es que esto pueda continuarse no solamente por este tema de pandemia, no es la primera ocasión, han sido algunas ocasiones que la gente, los comerciantes, los amigos de los mercados están donando sus productos. Aves de distintos tipos, cóndor, guacamayos,
También jaguares, leones, monos, el oso andino, ranas y serpientes son solo algunas de las especies que serán conservadas en el bioparque, con alimentos que no serán desechados y podrán mantenerlas en buenas condiciones en medio de la pandemia. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y le contamos también que en la administración zonal Eloy Alfaro, al sur de Quito, se desarrolló la ceremonia ancestral por el solsticio de verano o Inti Raymi, la fiesta del sol que se celebra en varias provincias de la sierra. El ritual andino se realiza en honor a la Pachamama para agradecer por la cosecha y la producción de la tierra. Este año una familia se encargó del ritual y no se permitió la asistencia de personas como medida preventiva por la emergencia sanitaria. Por las normas de seguridad y bioseguridad que debemos cumplir en razón de la pandemia. No obstante, es un evento simbólico muy importante para la comunidad. Es así que, pese a tener estos elementos que nos juegan en contra, no vamos a dejar de festejarlo y así es como lo podemos ver que estamos haciendo. Así es, justamente el ritual está encabezado por una familia, que hay ciertas normas que podrían verse mal interpretadas, pero de todas maneras son familia que llevan a cabo estos rituales y que pueden tener ese contacto más cercano si se quiere. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 900 bultos de material minero se retiraron de la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este proceso se dio en cumplimiento a una orden judicial. La Agencia de Regulación y Control Minero, en conjunto con otras instituciones, realizó el traslado de 900 bultos de material mineralizado decomisado de la zona de la Merced de Buenos Aires en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. En días pasados, el Batallón de Ingenieros 68 de Cotopaxi ingresó a Buenos Aires con un convoy, personal y equipo para ejecutar trabajos preliminares como vías de acceso y habilitación de cables y poleas para trasladar los materiales. El material se encontraba en varias zonas donde se desarrollaban actividades de minería ilegal. Por ello se construyeron puntos de acopio, ensacado y numeración de los bultos. Dependiendo de las condiciones climáticas, se retirará más material en un total de 60 días. El traslado de los bultos se ejecuta en medio de fuertes medidas de seguridad y control. Cada saco fue enumerado y codificado de forma confidencial para garantizar la transparencia del proceso. Se sumaron puntos aleatorios de control militar por razones de seguridad en conjunto con la Policía Nacional. Cuando llegan los materiales a las bodegas de Arcón, son revisados por técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero. Posteriormente serán muestreados por técnicos de Arcom y del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Se determinó que es viable su procesamiento en beneficio de los intereses del Estado. De este aspecto se hará cargo la empresa nacional minera y los valores de aprovechamiento del mineral irán a la cuenta única del Tesoro Nacional. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En otro tema, una misión de la Organización de Estados Americanos emitió una alerta sobre el reclutamiento forzado de menores de edad que provienen de Venezuela y Ecuador por parte de grupos armados ilegales. Luego de 3 años de que Colombia firmó la paz, la OEA advirtió que continúa el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos como el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las ex-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El jefe de la misión de apoyo al proceso de paz, Roberto Menéndez, indicó que los grupos están reclutando menores de edad de Venezuela y Ecuador. La presencia de cultivos de droga del lado colombiano es un motivo, mencionó el docente Daniel Pontón. 16% de los laboratorios que se desmantelan en Colombia son de esa zona. Eso demuestra la cantidad de cómo ha escalado el problema del narcotráfico. Y la situación en el Ecuador económica, social, puede, con este tema de la pandemia y la situación que arrastramos, pudo haberse deteriorado. Y esto ciertamente es caldo de cultivo para que este proceso de reclutamiento se dé. A criterio del catedrático, los grupos armados también se dedican a actividades ilícitas como la minería ilegal. Los menores de edad reclutados se convierten en víctimas de varios delitos. El tema de trata de personas. Esto es algo que realmente debería alertar no solo desde el punto de vista de la táctica de evitar reclutamiento hacia grupos armados. El reclutamiento de menores por parte de grupos armados no es nuevo, data de décadas, señala el docente Freddy Rivera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y manifestó que esto se da por la falta de control de Colombia sobre su territorio. El gobierno colombiano, ahora con Duque, no tiene control en varios territorios sobre su propio país, que afecta interdependientemente a los países vecinos. Ahí, en ese circuito de cocaína, crimen transnacional organizado, lamentablemente también se insertan
los chicos y las chicas que son reclutados forzosamente por estos grupos armados criminales. Rivera dijo que los niños y jóvenes indígenas y afrodescendientes están en mayor vulnerabilidad. A la violación de sus derechos humanos, tanto el Ecuador como Colombia, básicamente Colombia, la obligación de proteger de los estados a su población vulnerable, en este caso niños y adolescentes, queda en el papel. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Según datos del INEC, 2.653.000 hombres son padres en el Ecuador y en promedio cada uno tiene 2 hijos. El 94% forma parte de la población económicamente activa. Conozcamos en el siguiente reportaje las vivencias compartidas entre padres e hijos. En el Parque La Carolina en Quito, padres pasean con sus hijos, hacen deporte o caminan. En su Día Internacional, usando mascarillas, muchos hijos valoran a esos seres por todas sus enseñanzas. Responsabilidad, respeto, perseverancia, me inspira todos los días a ser mejor. Según el INEC, en Ecuador existen 2.653.420 padres, de los cuales tienen en promedio 2 hijos. El 53% de hogares ecuatorianos tiene un padre como jefe de hogar. Padres de hijos comparten su pasión por el deporte. Oscar llegó con su hijo a la pista y expresó cómo se siente en su día. Es un tesoro muy bello, es lo más hermoso que Dios nos ha dado, ¿no?, a los hombres, de ser un padre ejemplar, amoroso, cariñoso. Te da esperanza, te apoya, te da ese valor para no rendirte, esa inspiración para lograr tus metas. Otros disfrutan el sentimiento de ser padres por primera vez. Sueñan construir un futuro mejor para ellos. Es una cosa increíble porque finalmente tienes una extensión de tu vida, alguien a quien puedes formar y enseñar valores. Es genial, ser padre significa todo ahorita para mí. Este padre sufre de Parkinson, pero cuenta que salir con sus hijos lo fortalece. Recuerda los momentos cuando nacieron sus 3 hijos. Extraordinaria haberme realizado como padre, ver a mi hijo cuando salió del quirófano. Todo fue excepcional. En la pandemia, muchos padres comentaron que compartieron la crianza de sus hijos al trabajar en casa y pasar más tiempo con ellos. Un sentido homenaje para el sacrificio diario de todos los padres. Eres el mejor papá del mundo, hagas un niño un día. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y padres de familia que debido a su profesión no pudieron celebrar su día en casa junto a sus hijos, consideran que pese a que desean pasar más tiempo con su familia, saben que su esfuerzo es recompensado con el bienestar de sus seres queridos. Más de un padre de familia celebró su día en casa o en algún lugar permitido junto a sus hijos. Sin embargo, no todos pueden contar la misma historia, pues hay profesiones que no lo permiten. Así lo cuenta Roger Campodónico, de 35 años, guardia de seguridad, quien este Día del Padre lo pasó solo, cuidando como todos los días la empresa asignada. Bueno, uno sale temprano y todos los hijos igual están durmiendo a esas horas. El trabajo mismo amerita ya perderse fechas especiales con los hijos, la familia. Una historia similar cuenta Alberto Mero. Él pasó este día en su picantería llamada Tiburón, pero no celebrando, sino detrás del mostrador, trabajando al igual que todos los días. Todos están de celebración, pues nosotros estamos más elaborando por el bienestar de la familia y también por atender a nuestra clientela, ¿no? Alberto y Roger señalan que es duro pasar estos días festivos sin su familia, pero saben que hacen ese esfuerzo para sacar adelante a sus hijos. El poco tiempo que pase con los hijos y la familia, los disfruten al máximo y sigan laborando y para sacarlas adelante. Que no se desanimen porque piensen que lo hacen por una gran labor por su familia también. Oficiales y tripulantes de la Armada no se quedan atrás. Pasan semanas e incluso meses alejados de su familia, incluyendo el Día del Padre. En homenaje a su esfuerzo, el comandante general de la Armada les envió un mensaje. Esa es parte de la naturaleza del miembro de la Armada del Ecuador. Que tengan un feliz día. Los padres también se dirigen a los hijos para que aprovechen cada día, disfruten de su familia y les demuestren todo el amor que se merecen. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Es momento de revisar las noticias internacionales. España deja atrás el confinamiento y recibe a los primeros visitantes del espacio Schengen por vía aérea. La vuelta a la normalidad se presenta a los ciudadanos con una sola regla:
la responsabilidad. Luego de 98 días, España abandonó el estado de alarma y con ello también la mayoría de restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Este domingo, la mayoría de aeropuertos del país recibió a los primeros visitantes del espacio Schengen. Vuelos desde París y Milán fueron los primeros en llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid, que permaneció durante 3 meses con comercios cerrados y su actividad reducida al mínimo. En total, 100 vuelos internacionales y otros 225 locales estuvieron previstos para el primer día de apertura. Para avanzar en la llamada nueva normalidad, los gobiernos autónomos propusieron una serie de medidas que eviten la propagación del virus SARS-CoV-2 a gran escala. Una de las principales es la limitación de aforos en la hostelería y en eventos de espacios cerrados o abiertos. Además del uso de la mascarilla y el distanciamiento social son obligatorios, aunque el principal pedido a la ciudadanía es la responsabilidad. Este mes el país inicia la temporada alta de turismo, una de las principales actividades económicas del país, y con ello se espera reactivar el comercio y recuperar las pérdidas generadas en los días de confinamiento por la pandemia. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y Brasil supera las 50.000 muertes por coronavirus. El Ministerio de Salud contabilizó cerca de 1.000 muertos diarios durante los últimos 5 días tras haber superado el 1.000.000 de contagios. Aunque muchos expertos y críticos del gobierno aseguran que estas cifras son muy inferiores a las reales. Además, la curva de contagios en Brasil indica que la COVID-19 se está expandiendo desde las capitales hacia el interior del país, amenazando los sistemas hospitalarios de pequeñas ciudades con menos recursos. Todo esto ocurre mientras los profesionales del sector sanitario se manifiestan frente a la sede del gobierno de Río de Janeiro para denunciar la falta de pago de sus salarios en medio de la pandemia. Y le contamos que el actual mandatario estadounidense Donald Trump inició la campaña para su reelección en los comicios del próximo 3 de noviembre, un acto que generó polémica por la ausencia de medidas sanitarias en medio de la crisis por el coronavirus. La ciudad de Tulsa, en Oklahoma, fue el escenario en el que el presidente Donald Trump retomó la campaña para su reelección. Agradecimientos a sus seguidores, ataques a los demócratas y la relativización de la gravedad de la pandemia fueron los temas principales del discurso del mandatario, que duró cerca de 2 horas. Comenzamos nuestra campaña y solo quiero agradecerles a todos. Ustedes son guerreros. He estado viendo las noticias falsas durante semanas y todo es negativo. No vayan, no vengan, no hagan nada. Nunca había visto algo así. Trump además atacó a su adversario demócrata Joe Biden, asegurando que es un político que no ha hecho nada en medio siglo de carrera en Washington. Joe Biden no es el líder de su partido. Joe Biden es una marioneta indefensa de la izquierda radical, y él no es un izquierdista radical. Ya no creo que sepa lo que es. Pero esta vez el discurso de Trump no fue el centro de las críticas, sino la falta de medidas sanitarias. Aunque previo al inicio del evento se repartieron mascarillas, la mayoría de los asistentes decidió no usarlas y ninguno respetó el distanciamiento social. Además, se registraron enfrentamientos entre manifestantes del movimiento Black Lives Matter y seguidores de Trump. Todo esto mientras los casos de coronavirus en Estados Unidos se incrementan. El país ya registra más de 2.300.000 contagios y 122.000 muertes por la enfermedad. Coralía Pérez, Ecuador TV. Argentina posterga por 5 semanas más la negociación de la deuda con sus acreedores. Además, Polonia inició la construcción del gasoducto báltico. Estas y otras noticias en El Mundo Ahora. Por 4ª vez, Argentina posterga la renegociación de la deuda con sus acreedores, esta vez por 5 semanas más. El gobierno busca un acuerdo que le permita reestructurar bonos por cerca de $66.000 millones emitidos bajo legislación extranjera. El 24 de julio es la nueva fecha máxima en la que los acreedores deberán pronunciarse sobre la propuesta de pago planteada por Argentina, aunque las autoridades no descartan llegar a un acuerdo antes de lo previsto. Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía, informó el presidente Alberto Fernández en un comunicado. Pronto la terminal de gas en Polonia será uno de los puntos estratégicos para el proyecto de gasoducto báltico que conectará a Europa Central con el gas noruego. Un proyecto de importancia estratégica para Polonia, ya que durante muchos años dependió de la Federación Rusa para el suministro del hidrocarburo. La empresa polaca Gas System trabajará desde este año hasta el 2022 en la construcción del nuevo gasoducto. El segundo huevo de dinosaurio más grande y el de mayor tamaño en la categoría de cáscara blanda fue encontrado en el Ártico chileno.
La cosa, como lo denominaron los científicos, perteneció a un animal que vivió hace 66 millones de años. ¿Quién podría ser un animal ovovivíparo que anduviera por ahí? Los mosasaurios, precisamente, que son lagartijas gigantes súper desarrolladas que vivieron en los mares de la Antártica hace 66 millones de años atrás. En China, un joven empresario desarrolló un mini helicóptero para ayudar en las operaciones de rescate que desarrolla la policía en Cantón. El artefacto puede transportar a 2 personas y levantar hasta 480 kilos de peso gracias a sus 4 motores. La iniciativa ha sido bien recibida por las autoridades y no se descarta su uso en todo el país una vez que se compruebe su efectividad. Coralía Pérez, Ecuador TV. 20 horas en punto, así finalizamos la emisión dominical de Telediario. Gracias como siempre por su preferencia y le invitamos a seguir en la sintonía de Ecuador TV porque ya viene Fanático.